¿cuál era el propósito general del sermón del pastor Rogers? Aliento. Doctrinal. ¿Cómo? El propósito general. ¿A qué apuntaba él? Un sermón doctrinal, Yo le puse, escatológico. Raquel, ¿qué puso usted? a ver, en parte, le soy sincera, me confundí porque propósito general yo le puse aliento. Me enfoqué más a la respuesta que a lo que era teoría, Ya. de verdad. Pero también Ya no pienso que importa, es no aliento. importa. Este es el primer acercamiento que tenemos a hacer una evaluación. Propósito general, ¿cierto? Hablamos sermón evangelístico, ético-moral, de aliento, y así sucesivamente. Bueno, Raquel dijo que era de aliento. Yo ¿Alguien también. puso Yo otra también cosa? le puse de aliento. ¿Ya? ¿Quién más? Doctrinal le puse yo. Yo Doctrinal. también le puse doctrinal. Doctrinal Ya. le puse yo. Cuando usted a un sermón le ponen doctrinal, tienen un 50% asegurado. Así de fácil. Porque todas estas cosas uno lo puede ver desde la perspectiva de que es algo que se puede enseñar. ¿Ya? Si uno lo mira desde esa perspectiva. Pero obviamente cuando uno empieza a hilar fino, sabe de qué está hablando. ¿Ya? Bueno, voy a poner aquí en mi pauta el sermón de aliento, también Fidelidad. ¿Quién dijo fidelidad? Fidelidad, yo le puse. Ya. Hermana Lorena, Sí. fidelidad. Bien, vamos a ver fidelidad. ¿Ya? Ahora, de acuerdo al plan de estudio, ¿ya? Puede que aquí aparezcan otras palabras raras y a lo mejor sinónimos. Pero de acuerdo al plan de estudio, nosotros íbamos a clasificar los sermones en 6 tipos, ¿se acuerdan? Evangelístico, doctrinal, ético-moral, aliento, consagración. ¿Cuál más? ¿Cuál me falta? No, tengo un punto menos. Pero por favor, ¿cómo se la pone un punto menos? Si hizo el examen, era un punto menos. Medio punto entonces. Ya, medio punto. ¿Ya? Pero ya sabemos, esa es la clasificación que deberíamos hacer. Después, cuando habla del propósito específico, ¿a quién le está hablando el pastor Adrián Rogers? A la comunidad cristiana. Ya, a una A su comunidad iglesia. A su Claro, iglesia. su iglesia, los hermanos, como quieran llamarlo, el sinónimo puede ser muy variado, pero le está hablando a cristianos, ¿cierto? ¿Y quién le está hablando? ¿De qué cosa? ¿Qué es lo que él quiere enseñarle a esos cristianos? De cómo practicar la presencia de Dios. Eso quiere. Bien, hermana, me da por decirle Caroli porque tiene otro nombre. Yo soy malo reteniendo nombres, les digo al tiro. Pero, bueno, eso es lo que está hablando, ¿cierto? Le está hablando a los hermanos, ¿cierto? Y le está diciendo que se puede practicar la presencia de Dios aun cuando no se entienda. ¿Eso le está diciendo o no? Bueno, el texto. ¿Cuál era el texto? Génesis 39. ¿Ya? Génesis 39, 20. ¿Solo 39, 20? No, Tiene Génesis, varios. el capítulo 39. El versículo 20 y 21. Ya, si mal no recuerdo, aquí Tenía ustedes me 46. Tiene varios. El 46, tiene la hermana el 44. Tiene varios. Ya, si se dan cuenta, cada vez que hacía una división el pastor, tocaba algún versículo distinto. Él dice que su sermón está enfocado en el capítulo 39 en cuanto a un aspecto general. Pero de ese capítulo, ¿cierto? Toma unos versículos para explicar lo que él, ¿cierto? Quiere exponer. Y eso no está mal, eso está bien. Lo que él pasa es que él después fija su atención en un par de versículos. ¿Ya? En términos generales, el texto está en el capítulo 39. Porque para poder entender el sermón había que leerse todo el capítulo. ¿Se dieron cuenta o no? Sí, porque después... ¿Ustedes leyeron el texto? Después siguió en el otro capítulo.
Sí, continúa la historia. Claro, pero el foco estaba en el 39, ¿cierto? Sí. ¿Les puedo hacer una pregunta de Biblia más que de homilética? Mm. ¿De qué personaje se habla más en el libro de Génesis? De José. De José. 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 ¿De José? José. ¿Hay alguien que Moisés. diga otra cosa? Moisés. Moisés. Moisés todavía no aparece, está en No, Génesis. no, no. Moisés aparece no, fue en no. Éxodo. Mm. Abraham. Abraham. De Abraham. Ah, ya, Abraham. ya, mire, Y lo que Noé. más de Noé aparece creo en 3 capítulos. ¿Ya? Así lo vamos a medir por capítulo. Si mal no recuerdo aparece como en 3 o 4 capítulos Noé. Puede ser Eh, Jacob también. ya podría ser Jacob. Ujú. Sí, podría ser Jacob. Pero Jacob está inserto dentro de otra historia. Dentro de la historia de José. El personaje que más capítulos tiene, el Génesis, es de José. ¿Y alguien se ha preguntado por qué? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué Génesis habla más de José Porque, que de Abraham? porque yo pienso que José representa la figura de Jesucristo también. Ya. Podría ser, Un símil. le voy a poner un podría, pero no Ya. representa la figura de Jesús. Primero, Ujú. porque de acuerdo a lo que nos dice el Nuevo Testamento, en ninguna parte del Nuevo Testamento se asume que José es una figura de Cristo. Ujú. ¿Por qué creen entonces que se habla tanto de José? Quizá porque tuvo una vida más, con más cosas diferentes, por lo que pasó con los hermanos, después por lo que pasó en Egipto, después que llegó hasta el faraón, que logró casi que mandara todo. Ya. Entonces fue una Por vida ahí va muy bien. con muchas cosas. Ya, mire, va bien mi hermana Marcelina. No me quiero desviar mucho del tema. Si yo saco a José de Génesis, ¿cómo engancho Génesis con Éxodo? No hay enlaces, porque José es el que hace, No, no hay. él hace la continuación de la historia. Sin José hubiesen quedado sin Israel. Exactamente. Entonces, por eso que el texto de José es tan largo, porque va construyendo la historia de la nación. Sí, Con Abraham se construye la relación con Dios. de Dios con el hombre. Y con José se construye la relación de la nación de Israel con Dios. Sí. Entonces, por eso que es más grande. Nada más. Para pam, cerramos el paréntesis. Bueno, lamento decirles que a mí me gusta más hablar de Biblia que de otras cosas, pero es lo que hay. Vamos y escuchemos, ¿les parece si escuchamos por última vez el sermón del pastor Adrián Roger? Practicando la Y después lo presencia volvemos a filtrar. cuando nada parece tener sentido. ¿Parece o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si alguien quiere opinar en este medio, lo escuchamos, paramos el video, ¿cierto? Y hacemos el comentario. Así que voy a compartir mi pantalla. Voy a ir al sermón del pastor. Ay, el audio se puede compartir. Te escuché bien. Y si ustedes me dicen si se escucha o no. Encuentre Génesis capítulo 39, por favor. Y el título del mensaje de hoy es Practicando la presencia de Dios. Cuando nada Parece. parece tener sentido. No dije cuando nada tiene sentido, sino cuando nada parece tener sentido. Practicando la presencia de Dios. Hay una vieja historia, pero muy buena, de un hombre que era un albañil, un ladrillero, y tenía muchos ladrillos arriba en el edificio, así que decidió retirar algunos ladrillos y traerlos abajo. Subió hasta el tercer o cuarto piso donde haya sido, aseguró una viga en el techo con una polea en ella, pasó una soga y subió un barril hasta el techo. Llenó el barril con los ladrillos extras, bajó hasta el suelo y desató la soga.
se dio cuenta que un barril con ladrillos era más pesado que un hombre. Cuando el barril comenzó a bajar, él empezó a subir. Él dijo que cometió un error. Al olvidarse de soltar la soga, él la sostuvo hasta cuando fue muy tarde. Y a medio camino, él y el barril se encontraron. Y el barril le golpeó en el hombro, hiriéndole severamente. Pero él dijo, logré sostenerme firme hasta llegar arriba. Y luego dijo, me remordí los dedos en la polea. Ese momento el barril chocó contra el suelo y su fondo se abrió. Los ladrillos se salieron y el barril fue más liviano que yo. Y dijo, yo empecé a bajar y el barril a subir. Esta vez el barril me golpeó en las canillas, ocasionándome otra herida seria. Pero dijo, pero seguía sosteniéndome hasta chocar con el piso, ahora con cortantes pedazos de ladrillos. Fue entonces cuando perdí el conocimiento y solté la soga, y el barril me cayó, hiriéndome en la cabeza. El hombre pidió unos días de permiso. Ahora, creo que a veces nos sentimos así. A ver, les hago una pregunta. ¿Me escuchan? Toda esa retórica, todo lo que él está hablando de el albañil, ¿en qué parte de nuestra ficha podríamos clasificarlo? En la introducción. Ya. Eso es lo que yo les decía. Cuando la introducción se hace, es lo último que se hace cuando yo construyo un sermón. ¿Ya? Lo más probable es que el pastor Roger haya construido todo su sermón y después buscó alguna idea, ¿cierto? Para captar la atención de las personas y que quieran escuchar su sermón. Para eso es la introducción, nada más. No tiene ningún otro sentido. Hay sermones que no tienen introducción. Hay hermanos que leen el texto bíblico y van derecho y empiezan a exhortar la palabra, a predicarla. ¿Ya? Ahora, ¿qué les parece mejor? ¿Poner la introducción o sacar la introducción? Yo pienso que depende del mensaje, según yo. ¿Depende del mensaje? Ya, buen punto. ¿Alguna otra opinión? Yo creo que yo pienso que la introducción para llamar la atención del oyente. Ya. Hermano Luis, ¿algo iba a decir? Sí, es que la introducción es eso, lo que dice la hermana. Para que hay algunas veces que las personas no quieren prestar atención o no están atentos a lo que están diciendo. Entonces con una introducción tú te pones a nivel de la persona, del grupo de personas, y después lo vas llevando de menos a más. Muy bien. Bien, mi hermano Luis. Hay distintas formas de hacer una introducción. Por ejemplo, aquí él apela a una historia, ¿cierto? Una historia puede ser ficticia o real, ¿cierto? Es un cuento lo que él está hablando, ¿cierto? Pero uno también puede hacer otras cosas en una introducción. Puede apelar, por ejemplo, a alguna situación práctica. Supongamos que alguien quiere predicar algún tema y le pide a una persona, a otra persona que haga algo. Por ejemplo, voy a poner una cosa absurda. Se para el predicador detrás del púlpito, él obviamente se pone de acuerdo con otra persona y le pide a la persona que se pare y se ponga a gritar en la iglesia. Y que se siente, como que si no ha pasado nada, por decir algo. Y todos quedan ahí en suspenso, ¿qué pasó? Y ahí el predicador toma ese ejemplo y empieza a lo mejor a predicar y va a captar la atención. Son cosas que se pueden hacer. Son distintos tipos de introducciones. Por ejemplo, una vez yo vi a un hermano que se subió al púlpito y llegó con un plato de uva. Entonces todos me preguntaban, ¿por qué miércoles tiene un plato de uva en el púlpito? Y él agarró la uva, la mostraba y a todos se nos hacía agua a la boca. Y empezó a hablar de la vida verdadera. Por ejemplo, esa es una introducción. ¿Ya? Todo depende de la pericia, ¿cierto? Y de lo que Dios ponga en el corazón del predicador. Así que no crean que una introducción solamente es contar un cuento, ¿ya? O contar una historia. Puede ser todo lo que ustedes pueden hacer para cautivar la atención. Por ejemplo, se puede parar el predicador y se puede poner a aplaudir. A lo mejor puede estar un minuto aplaudiendo y todos dicen, bueno, ¿por qué aplaude? Y ahí empieza el sermón. Son herramientas,
son solamente herramientas, nada más. La introducción es una herramienta para captar la atención. He visto predicadores que en la introducción lo que hacen es pedirle que todos se queden callados. Y no habla nada, hasta que nadie habla. Entonces, después todos miran al predicador y todos empiezan a silenciarse porque quieren saber qué es lo que va a decir. Y una vez que los tiene atentos, les larga, digamos, lo que él quiere decir y los tiene ya cautivos. Es como si tener la mitad de la audiencia en el bolsillo, una cosa así. Hermano Luis, ¿va a decir algo? Sí, lo que pasa es que algunas veces cuando tú quieres impactar al público, puede haber el caso de que se te pasa la mano. Entonces, en vez de cautivar a la persona, lo que hace es aterrarlo. También hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, muy bien, muy buena observación, mi hermano Luis. Muy bien, sí, eso también es cierto. La introducción es solamente para eso, pero cuando sobrepasa los límites se puede transformar en algo terrible. Bien, eso, bueno, la introducción. ¿Tenemos el título del sermón? Sí. ¿O el tema? ¿Cómo se llama? Practicando la presencia de Dios. Susan, a la Susan le vamos a preguntar, que siempre está tan calladita. Lo que dijo el hermano, practicando la presencia de Dios. ¿Y qué dijo el hermano? Que no lo escuché. Practicando la presencia de Dios. ¿Y qué más? Sí, había otra Cuando la vida no parece tener sentido. Sí, esa. Cuando nada. Muy bien. Cuando nada parece tener sentido. Gracias por el apoyo para Susan. Esa misma, profe, igual. Sí, era esa frase. Yo tuve la duda en la prueba y yo decía, ¿será esa solamente? Pero al final quedé con todo, era toda la frase. Lo hice varias veces igual. Justamente, gracias mi hermano Marco. El predicador repitió varias veces el título. ¿Ya? Y eso es importante porque uno después puede asociar el título con lo que está diciendo. Y si yo tomo el título y les digo que el asunto siempre está inserto en el título, ¿cuál es el asunto? Presencia de Dios. Ya, de eso estaba hablando, ¿no? La presencia. Y Jehová estaba con José. Sí, pues. Ya. Repasemos el título entonces y veamos el título dónde pone su acento. El título dice practicando la presencia de Dios, coma, cuando nada parece tener sentido. ¿Cuándo? ¿Cuál es el tema? ¿El asunto? O sea, el asunto. Bien, gracias por la corrección. ¿Cuál es el asunto? Acuérdense que el asunto es una sola palabra, es un concepto. Sentido. Sí. Yo le puse presencia, profe. De Dios. Presencia también. También presencia de Dios, profe. Yo igual le puse presencia de Dios. Porque Dios es... Pero tenía la duda con practicando. La presencia yo le puse. La presencia. La presencia. ¿Ya? Eso yo le puse. Una palabra porque entendía que el asunto es una palabra en singular, pero no encontraba esa palabra. Pero como presencia de Dios era más cortita y también había un ejemplo en el texto que decía el amor de Dios. Entonces dije presencia de Dios puede ser también. Y puse esa. Ya. ¿Y qué pasa si la palabra es practicar? Yo tuve la duda con esa. Dije, ¿será esa la otra? La otra. Si yo la pensé. Mire, desde mi perspectiva, yo puedo estar también equivocado. Sí. Pero lo que está hablando es de algo, ¿sí? Porque decía que el asunto se saca del texto bíblico. El texto... ¿Qué decía el texto bíblico? Que Jehová estaba con José. Entonces, por eso yo lo puse como sinónimo presencia de Dios. Yo tuve la misma duda y por eso también puse lo mismo. Porque también pensé practicando, pero dije lo mismo que ella. Porque esto no está en la Biblia. La palabra practicando. Pero no se vale hacer el examen de dos. Profe. Sí, parece que lo vamos a hacer de a dos mejor, ¿cierto? Es más práctico. Estamos en el mismo sentir. Sentir se llama el celular ahora. El tema, desde mi perspectiva, ¿qué pasa si yo saco la palabra del título
que da el predicador, la palabra practicar. Si la saco de ahí. Presencia de Dios. Diría la presencia de Dios cuando nada parece tener sentido. Ah, de ver, practicando. Tienes razón. Es un concepto. Profe, yo creo que sí es practicar porque tiene que ver con el verbo, con el hacer. Pero yo no lo puse así. Otro punto menos. Ya. Profe, lo que pasa es que... No, pero ¿por qué otro punto menos? ¿Pero por qué se tiran para abajo? No, Profe. Estamos aprendiendo, nótese que estamos aprendiendo, ¿ya? Yo espero que aprendan, no que se echen a morir y se pongan malas notas, no se trata de eso. Mire, lo que pasa es que cada una de las divisiones que va explicando el pastor habla con la vida práctica. Sí, yo lo pensé. Por eso dice, practicando la presencia de Dios cuando nada parece tener sentido. O sea, ¿yo puedo practicar la presencia de Dios cuando la vida tiene sentido? Es obvio. Pero ¿qué pasa cuando la vida parece no tener sentido? ¿Puedo practicarla? Incluso él al final más difícil. Dice al final él, no pierdas la fe cuando la vida no tiene sentido. Hay sentido. Pero me queda la duda. Y aquí está apelando. Pero aquí apela. Ahora volvamos al propósito específico. Aquí apela. Que los hermanos practiquen. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Presencia de Dios? La presencia de Dios. ¿Tienen que practicar la presencia de Dios? ¿O es algo evidencial? Le está diciendo, hermano, o sea, aunque usted no vea a Dios, tiene que seguir adelante. ¿Sí o no? Sí, todo el rato le dice. Entonces, ¿cómo podríamos transformar eso en un propósito específico? Tomen el mismo título. Bueno, yo le puse de título, en propósito específico, enseñar a la iglesia 5 principios para aplicar cuando nada parece tener sentido. No sé si estaría Bueno, usted le dio el clavo, pues, hermana. De eso se trata. Entonces, si usted tiene claro el propósito específico, ¿sabe cuál es el asunto? Claro, pero el tema de mi duda es que el asunto tiene que estar en el texto bíblico, ¿no? Necesariamente. Ya, pero el asunto sí, es un concepto, acuérdense que es un concepto. Sí. ¿Por qué entonces se dan tantos capítulos en Génesis para hablar de José? Ay, Dios mío. ¿Será que José es presentado como un modelo de cristiano para el Nuevo Testamento? Eso no es así. ¿Es José un modelo de vida? Sí. Entonces, Adrián Roger presenta a José como un modelo. ¿Sí o no? Y si es un modelo, es algo que se puede imitar. O sea, es algo practicable, algo que se puede hacer. Anda. Entonces, yo creo que el asunto, como dijo la hermana Paola, es agregarle al título que los hermanos practiquen la presencia de Dios, aun cuando todo parece no tener sentido. Parece que la respuesta está ahí mismo. Y la hermana Paola la encontró. Estaba ahí, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos invita Adrián Rogers? ¿A qué invita en su sermón? Escuchémoslo. De arriba a abajo no sabemos si sostenernos o saltarnos y somos golpeados por todos lados. Ahora con este hombre su problema es fácil de discernir. Número 1, no era muy bueno con la física. Número 2, no era muy inteligente. Y su problema fue su propio problema.
Él mismo hizo su problema. Pero ¿qué cuando usted no hace nada malo? Cuando aplica principios apropiados y nada parece tener sentido y usted es golpeado por todo lado. ¿Qué es lo que usted hace cuando la vida no tiene sentido? Mire, fíjese la palabra que hace el pastor. ¿Qué hace usted cuando la vida parece no tener sentido? ¿Se dan cuenta que el tema está en el hacer, en practicar? Y por eso que pone a José de modelo. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? ¿Qué opinan? Sí. Hola. ¿Sí? Sigamos escuchando. Este capítulo del libro de Génesis, capítulo 39, nos dirá algunas cosas que podemos hacer. Algunos principios que podemos aplicar cuando la vida parece sin sentido. Es un capítulo, digo, en la vida de José. José, que fue un hombre de Dios, que amó a Dios de todo corazón y que tuvo grandes dificultades. Fue vendido por sus hermanos como esclavo. Fue llevado por una caravana a Egipto. Y allí fue comprado por un hombre llamado Potifar. Y ahí está de esclavo en la casa de Potifar. Y miremos, por favor, Génesis capítulo 39, versículo 20. Y creo que esto nos dirá de lo que estamos hablando. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero ahora nota el versículo 21. Pero el Señor estaba con José. Él está en la prisión. Y la Biblia dice, pero el Señor estaba con José. Quiero darle a usted algunos principios. ¿Cómo practicar la presencia de Dios cuando... ¿Qué dice la frase que escucharon recién? ¿Cómo practicar? ¿Sí o no? ¿Cómo practicar? De vuelta. Él está en la prisión. Y la Biblia dice, pero el Señor estaba con José. Quiero darle a usted algunos principios. ¿Cómo practicar la presencia de Dios cuando está en un calabozo, en una prisión, sin tener ninguna culpa? José aquí, como lo dije, fue un esclavo comprado por Potifar. Él estuvo a cargo de la casa de Potifar. José fue tal un hombre de integridad, tal un hombre industrioso, que aún siendo esclavo, Potifar puso su confianza en José, aún siendo José un esclavo. Potifar se encontró confiando en José más y más, y José se elevaba más y más alto en la casa de Potifar, y finalmente está a cargo de todos los asuntos de Potifar. Potifar confió tanto en José que dijo, la única cosa que sé que poseo es la comida frente a mí. Todo está en sus manos. José fue un individuo increíble, aun cuando era un esclavo. Dios estaba con él y él ascendía más y más y más alto. Pero José era un hombre joven y atractivo, la Biblia lo dice, y viril. Y la esposa de Potifar comenzó a desear a José y trató de seducirlo. José rechazó a la esposa de Potifar. Ella lo agarró del manto y trató de llevarlo a la cama con ella. Él la rechazó con tal vigor que dejó su manto y escapó. Huyó. Ella se sintió insultada y tan humillada que decidió vengarse de este hombre joven y comenzó a gritar diciendo que él la había saltado. Se desarregló el pelo, tal vez rompió su vestido un poco, a lo mejor se rasguñó la cara, no lo sé. Pero tenía en sus manos el manto de José y ella les dijo a los demás, este joven egipcio trató de hacerme algo terrible y horrible. Cuando Potifar regresó a casa se lo contaron a Potifar y José ahora es puesto en la prisión. Es totalmente inocente. Ha estado sirviendo a Dios y ahora nada parece tener sentido. Ahí está él en la prisión. Ahora, bien, quiero que miremos esta historia hoy y quiero darle 5 principios. Si un día le pasan cosas... Ya, para que pongan atención.
¿Cuál es la palabra clave que usa el pastor Rogers para hacer las divisiones del texto? La hermana Lorena está muteada, por eso no la escucho. Principios. Principios. ¿Y cuántos? 5. 5. 5. ¿Ya? Él aquí lo que está haciendo es la oración de transición. Está tomando una oración para poder darle estructura al sermón. ¿Ya? ¿Qué hubiese pasado si él dice, voy a dar 5 principios para practicar la presencia de Dios? ¿Cierto? Aun cuando la vida no tiene sentido. Y solamente menciona 3. Estaría mintiendo. Sería un fiasco. Ese es el tema. Por eso es que es bueno hacer una estructura y saber cuántos puntos va a definir el predicador para su sermón. Es bueno, ¿cierto? Y para la audiencia, cuando uno les dice o le expresa en la oración de transición las divisiones o cuántas divisiones va a hacer. Porque las personas se ponen atentas a decir, a ver, va por la primera, va por la segunda, va por la tercera, va en la... ahora va a terminar. Y uno sabe al tiro cuándo va a terminar. Entonces, cuando va a la conclusión, entonces, es fácil seguirlo. Por eso tiene su gracia hacer un sermón, ¿cierto? Con una estructura positiva. Uno puede indicar estos pasos y las personas pueden seguir. Si ustedes ven, por ejemplo, los videos de los predicadores norteamericanos, da lo mismo al cual sea, y están predicando en una audiencia, hay muchas personas que hacen lo mismo que hacen todos los evangélicos pentecostales. Sacan una libreta y se ponen a anotar. ¿Cierto que nosotros siempre hacemos eso en la iglesia? ¿Vemos hartos hermanos anotando cuando el predicador está poniendo o no? Uno. Sí, algunos. Hermano Moisés, entonces, ¿cuál sería la interrogante sermonaria? Solamente ocupa la palabra ¿cómo? ¿Cómo? Se puede practicar. Cuando dice 5 pasos. Cuando dice cómo practicar presencia de Dios cuando están en el calabozo. Exacto. Ya. Gracias. Y le hace la pregunta, dice, ¿cómo se hace esto? Y después dice, aquí hay 5 principios para poder hacer esto, para poder hacer. Si se dan cuenta, siempre está enfocado en el hacer. ¿Ya? Ahora les pregunto, ¿qué tipo de sermón es? Doctrina. Marcela, ¿qué tipo de sermón será el que presentó el pastor Adrián Rogers? ¿Yo, hermano? Doctrinal. O sea, yo había puesto muy bien. Yo había puesto de... ¿Es un sermón doctrinal? Más que de aliento doctrinal, sí. Porque está enseñando. Sí, ¿cierto? Sí. Tengo una mano. ¿Tenía pillería el sermón o no? Sí. Es doctrinal, porque él está hablando de la práctica. ¿Cómo practicar? ¿Cómo hacer algo? Hermano Moisés, creo. ¿Cómo? Yo puse 2. Doctrinal. Ay, no sé quién me habla. ¿El pastor Marco? Sí, que yo puse 2. Doctrinal y de... ¿Cuál otro? Ay, se me olvidó. Ya, usted dijo, por si me falla uno, me resulta el otro. No, está bien, mire, está bien. Lo que pasa es que es fácil equivocarse, ¿ya? Yo no digo que es difícil, ¿cierto? O que siempre vamos a darle con certeza al propósito general, ¿ya? Pero lo que él está haciendo es enseñando. Y casi todos los sermones de Adrián Rogers tienen esta temática porque él era maestro, era profe, ¿ya? Ahora, tiene unos excelentes sermones escatológicos de los tiempos futuros. Así que se los encargo para que los busquen ahí y los vean. Para que vean que no solamente predicaba un cierto tipo de sermón.
Bueno, el sermón es doctrinal, ¿ya? El propósito, que los hermanos practiquen la presencia de Dios, aun cuando, ¿cierto?, la vida no tenga sentido. El texto de Génesis, ¿cierto?, es usado como base, ¿ya? Pero él toma algunos versículos para hacer las divisiones y explicar la vida de José. El asunto, ¿cierto?, el concepto es practicar. Si alguien puso hacer, está bien, es un sinónimo, o cualquier sinónimo de practicar está bien. El título, bueno, lo dio varias veces, ¿cierto?, el predicador. Después del título que viene, después del título, la proposición. ¿Y cuál es la proposición? ¿Qué tipo de proposición es? Puede ser de deber o de poder. Ya. Pasiva. Pero hay que buscar el sermón para ver. Yo creo que es de poder. Está diciendo que se puede, porque está dando un ejemplo. No, Y pone a José como ejemplo. Sí. O sea, se puede. Si él lo hizo, ustedes también. Entonces el sermón dice, todos podemos. ¿Se puede? Se puede. Parece que, no parece que la proposición es de pareciera ser, de poder. ¿Ya? ¿Quién dijo algo, hermano Luis, parece? No, hermano, me estoy trasladando. Vamos un momentito. Estoy trasladándome. Ah, ya, bien. Bien, no se preocupe, estamos bien. Bueno, hasta ahí. ¿Hasta qué punto yo toqué en el sermón del pastor Roger? ¿Hasta qué división llegué? ¿Qué fue lo que pedimos en el sermón? ¿Se acuerdan? Hasta la palabra clave. Hasta la oración de transición. Oración de transición, división. No sé si puse la palabra clave. Sí, puso la palabra clave. Sí, de hecho yo me confundí. Sí. Hemos repasado todo esto, ¿cierto? Hemos llegado hasta ahí y resulta que el sermón van 6 minutos solamente. Porque yo no les pedí las divisiones. ¿Sí o no? O sea, en 6 minutos de sermón y haciendo un análisis yo pude haber contestado toda la prueba. ¿Ya? Así que ahora que ustedes me dieron su respuesta, yo les voy a poner nota. ¿Qué les parece? ¿Ya? Porque estamos de acuerdo de qué se trató el sermón. No sé si seguiremos escuchando el sermón, pero ustedes ya lo escucharon. Pero hasta el minuto 6, con, bueno, 16 segundos que tengo ahí en la pantalla, si yo lo escucho varias veces, me voy a dar cuenta, obviamente, de qué trata el sermón. Después lo que hace el pastor es empezar a hacer una exposición bíblica. El sermón dura como 23 minutos, si mal no recuerdo. 22, 23 minutos. ¿Cuánto tiempo ocupa en plantear toda su estructura homilética? Solamente 6. ¿Ya? O sea, un cuarto del tiempo lo ocupó el pastor Roger para hacer la exposición, ¿cierto? Para hacer el desarrollo homilético. Los otros 3/4, ¿no? O lo que faltó del sermón, lo hizo solamente para hacer una exposición bíblica. Y aquí es donde yo quería que ustedes pusieran atención, que a lo que se le da más valor es a la exposición bíblica, no a la introducción ni a toda esta parte de hacer la estructura homilética. Lo importante es cómo expone bíblicamente la palabra. Y para eso hay herramientas. Para eso yo puedo seguir, ¿cierto?, una estructura, y esta estructura sirve para no perderse. Y no es ningún pecado si alguno de los hermanos el día de mañana es invitado a predicar y que lleve su hojita con todas las pautas, de todos los puntos que quiere tocar, todos los tópicos. Porque de esa manera no se va a perder. Ahora, si alguien tiene la virtud, que yo he visto a algunos predicadores que se saben de memoria los sermones, ¿ya? Y lo pueden exponer sin tener ninguna pauta, y ustedes son de ese tipo, yo realmente me voy a sacar el sombrero, porque yo hasta el día de hoy, con un par de años más que usted a lo mejor haciendo sermones, yo tengo que llevar mi papelito porque si no me pierdo en el espacio, porque no tengo buena memoria, entonces
Trato de orientarme y no perderme, y así también controlar el tiempo que es necesario para hacer una buena exposición. Y ese punto es vital. Hay un principio que dice que si un sermón no se logra exponer en 20 minutos, dejó de ser sermón. ¿Ya? Ahora, para mí no es tan válido, porque de repente uno puede estar 1 hora y media escuchando a una persona, ¿cierto?, haciendo una excelente exposición bíblica de la palabra de Dios y pareciera que fueran 10 minutos. Pero en cambio hay otros que hablan 20 minutos y parece que fueron un siglo. Y cuesta un mundo no quedarse dormido. Pero eso ya son atributos, ¿cierto? Y también la presencia de Dios en la persona, que ayuda para poder hacer que los demás se concentren en lo que uno está exponiendo. Así que todas las herramientas técnicas nosotros las vamos a tratar de ver para que ustedes puedan aprender y puedan dominar esto. ¿Estamos? Así que, como ya resolvimos el tema del examen, y yo me voy a meter ahora porque habían unos hermanos que todavía no habían resuelto el examen, por eso no me mandaron un correo, digamos, a la dirección pidiendo ampliarle el plazo, de lo cual estábamos de acuerdo porque, para ser honestos, sabemos que no todos tenemos la misma capacidad de resolución a lo mejor de problemas, a unos nos cuesta más, a otros les cuesta menos, y se amplió solamente por un tema de que no pudieron hacerlo por fuerza mayor. Entonces también no era muy sano que yo pusiera las notas antes. Así que ahora que ustedes me dieron sus vistos buenos y sus observaciones, yo los voy a calificar. Y a todos los que opinaron y les fue mal y que dicen que tienen medio punto, yo les voy a agregar un par de puntos adicionales porque lo que también estoy midiendo dentro del examen es la participación. ¿Ya? Eso yo lo mido y por eso hay algunas personas a las cuales les pregunto y que opinan poco, ¿ya? Para que puedan tener algún punto adicional dentro del examen. Esa es la maldad del profe. Ustedes acuérdense que el profe es maldadoso, ¿no? Que hace puras maldades, ¿no? Y se aprovecha de usted. Entonces, hermanos queridos, lo que nos está quedando para culminar esta clase es simplemente ejercitar, ¿ya? Y yo lo que quiero hacer en este momento es ejercitar otro sermón. Y la clase anterior, lo que estuvimos viendo es algún texto que alguien propuso y quiero que ustedes ahora me propongan un texto para que hagamos rápidamente un llenado de nuestra ficha homilética para ver cómo nos queda un sermón con alguna propuesta de algún texto que alguien quiera compartir. Ojalá que sea de alguien que no nos dio algún versículo, alguna porción bíblica de la clase anterior. Así que yo los invito, no sé quién quiere arriesgarse o no arriesgarse, sino que aprender. No es un riesgo, estamos aprendiendo. Así que ahí corrijo yo, para que podamos orientarnos, ¿cierto? Y seguir haciendo ejercicios, porque este tema de la homilética es solo ejercicio, ejercitar y ejercitar. ¿Alguien quiere regalarnos un versículo? Amén. Tengo uno. Ya. ¿Quién dijo? La hermana Marcela. Yo, sí. Éxodo, capítulo 17, versos 11 y 12. Entonces, Éxodo. Capítulo 17, versos 11 y 12. 11 y 12. ¿Lo tendrá a la mano como para que nos ayude en la exposición? Sí, ¿lo leo? Por favor. Dice... perdón. Voy a cambiar la... Es que tengo otra... Reina Valera, ya, ahí sí. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Ya, ese es el texto. Sí.
Hermana querida, ¿qué fue lo que a usted le llamó la atención o que quiso plantear con esta porción bíblica? Yo estaba pensando en acerca de la unión para el trabajo en la iglesia. Ya. Unión. Podríamos decir unidad, ¿cierto? Es lo mismo. Sí, unidad ¿Sí? sí, para trabajar en la iglesia. Ya, perfecto. Entonces el asunto que usted propone es la unidad o la unión, ¿cierto? Sí. Unidad. ¿Ya? ¿Y cuál es el título que usted le puso a su sermón? La unión hace la fuerza. ¿Eso puso? No, es que en realidad todavía no le he puesto título, no sé si ya. Javier, pero No, es que estaba tratando de hacerlo, pero no sabía cómo ya. enfocarlo bien. Bueno, Pero entonces podría tenemos a ser todos eso. los alumnos aquí. Todos los alumnos van a compartir, ¿cierto? Y van a ayudarnos a que este sermón se vaya complementando. Ya estamos hablando de la unidad. Sí. Yo voy a hacer una pregunta y uno solo me va a responder. ¿Ya? ¿Bajo qué contexto sucede lo que ha narrado la hermana Marcela de Éxodo 17, capítulo 11 y capítulo 12? Si alguien me puede hacer una pequeña referencia. Que no sea la hermana Marcela, obviamente. ¿Por qué la responde? ¿El que quiere responder? ¿Alguien? Había una guerra. Ya. Un conflicto, un conflicto. Hay un conflicto, ¿cierto? Hay un conflicto. ¿Qué más? Pregunto yo, ¿cuándo sucede esto? Cuando Israel sale de Egipto. Muy bien, una vez que Israel sale de Egipto. Pero también sucede antes que Israel entre a Canaán. ¿Sí o no? Vamos acotando, es como ir así achicando el espacio y decir, aquí está. ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no? Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro dato podemos tener aquí relevante en estos versículos o en el contexto para tener una idea general? Los israelitas nunca se habían enfrentado a una guerra. Era la primera guerra que ellos enfrentaban. No sabían usar las armas. Bien. Y buena. Se las trae mi hermana, ¿no? Se las trae, ¿eh? Bien, vamos aprendiendo. ¿Ya? Ahora, volvemos con la hermana Marcela. Ella hablaba de que la unión hace la fuerza, ¿cierto? ¿Sería un buen título para este sermón? ¿Qué opinan ustedes? Opinen ustedes, pues, ayuden a la hermana Marcela. Con los brazos arriba nunca perderemos. No. ¡Ay! Ya, casi tocamos el cielo. ¿Pero es malo o es bueno el título que ella le da? Bueno, que en realidad. Es bueno, ¿sí o no? Está bueno, yo creo. Yo creo que está bueno. A mí también me gustó. Tiene sentido, profe. ¿Sí, Raquel? Tiene sentido. Porque va apuntando Tiene un poco al sentido. contexto de lo que se está hablando. Sí, sí. Ya. Ahora, acuérdense de una sola cosa. El concepto debe estar en el título. El asunto es un concepto. Debe estar en el título. Y ella dijo, la unión Unidad. hace la fuerza. ¿Está el concepto en el título? ¿Está o no está? Está. Así que el título está bien. Puede que a lo mejor a alguien no le guste. ¿Sí? Usted sabe que uno nunca le da el gusto a toda la gente. No importa, pero está. Así que está bien. Entonces, vamos a poner el título tema, ¿cierto? La unión hace fuerza. Entonces la pregunta, ¿cuál es la proposición? ¿Qué nos propone la hermana Marcela para este sermón? ¿Cuál será su propuesta? ¿Se acuerdan que yo les enseñé una pillería para hacer esto?
Que tomábamos toda la frase que está arriba y la copiamos abajo y le agregamos algo. Y la proposición puede ser de deber, de valor, afirmativa. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo? También la proposición puede ser una pregunta, sí. Y nos saltamos la interrogante sermonaria. ¿Alguien tiene una oferta? Podría ser, profe, ¿cómo es la unión? ¿Podría ser? ¿Cómo? A ver, si puedes repetir un poquito, Raquel. ¿Cómo la unión hace la fuerza? Ya, ponerlo como una pregunta. ¿Me escucha? Me parece bien, sí, me parece muy bien. Es una proposición interrogativa. ¿Se acuerdan que hay interrogativa? Cuando yo hago una interrogación, o sea, una proposición interrogativa, estoy saltando al tiro y la interrogante sermonaria. No necesito tenerla dos veces. Podríamos decir, ¿cómo la unión hace la fuerza? Entonces, aquí en la proposición vamos a escribir. Quiero entrarse la mano, Raquel. Entonces, la proposición pasó a ser interrogativa y de inmediato se transformó en la interrogante sermonaria. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría hacer? Darle respuesta a esa pregunta. ¿De qué manera le podemos dar una respuesta? Viviendo el texto. ¿Cómo la unión hace la fuerza? Ay, me comí una. La unión hace la fuerza de la siguiente. No, la unión hace la fuerza. Vamos bien, hermana Lorena, va bien, vamos. ¿Alguien le ayuda? ¿Alguien le ayuda? La unión hace la fuerza Cuando alguien te levanta tu... en los siguientes principios. No. Ya, vamos bien. ¿Alguien tiene alguna otra oferta? La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza siguiendo la siguiente que sería una palabra. Ahí nos falta la palabra clave, ¿cierto? ¿Cuál sería la palabra clave? Unidad. No, la unidad del concepto. Sí, el concepto. Exacto, muy bien, hermana Lorena, muy bien. ¿Cuál sería entonces la oración de transición? Que la unión se... la fuerza siguiendo las siguientes recomendaciones. ¿Recomendaciones? ¿Quién dijo eso? Raquel. Ya, la hermana Raquel. O sea, podríamos decir entonces que la oración de transición, de acuerdo a lo que dice Raquel, la unión hace la fuerza siguiendo los siguientes consejos, no sé, recomendaciones, consejos, sinónimos que ocupen, da lo mismo, ¿cierto? El tema es que después con eso hacemos las divisiones. Y ahí podemos ir la primera recomendación, y ahí la primera división. La segunda recomendación, la tercera, no sé cuántas recomendaciones quieran darle, va a depender de lo que quiera exponer la hermana Marcela, ¿cierto? Pero si se dan cuenta empieza a tener sentido el sermón. Ahora, ¿el sermón sigue anclado en el texto bíblico? Como que ahí nos desviamos un poquito, pienso yo, porque el objetivo de la historia bíblica dice que le ayudaron a Moisés a levantar los brazos. Entonces, la unión... Ya, entonces... Hay alguien que le ayudó a él para mantener los brazos en alto siempre. Ya, pero... Entonces aquí pongámosle un poco de ingeniería. Entonces, si vemos que la unión hace la fuerza y tenemos este ejemplo, ¿cómo yo me doy cuenta que la unión de estas personas provocó la victoria? ¿Qué es lo primero que ellos ven?
El pueblo iba en victoria cuando ellos levantaban sus brazos. Primero se dieron cuenta, o sea, lo primero que hay es observación. Claro, que vieron que Moisés... ¿Cierto? Ellos se dieron cuenta que cuando lo bajaban, perdían la batalla. ¿Sí o no? Identificaron el problema. Claro. Eso fue lo primero. O sea, si yo digo que la unión hace la fuerza, ¿qué es lo que tengo que darme cuenta para que haya fuerza? Primero, divinidad. Ya, que existe una necesidad, por ejemplo, y ante la necesidad necesito una respuesta. ¿No? ¿Qué otra cosa podemos ver dentro del mismo texto? ¿Qué pasó? Tener alguna ayuda. Voy a echar mano a la Biblia electrónica que en el celular. Y era Éxodo capítulo 17, si mal no recuerdo. Y aquí vamos a ocupar las pillerías del profe, ¿les parece? Era el verso 11 y 12. 11 y 12, claro. Mientras ¿Les hago una pregunta? Ustedes que son más bíblicos que yo, ¿cuántos verbos aparecen en estos dos versículos? Dos verbos, ¿no? No escucho a la hermana Lorena porque me habla así y yo todavía no aprendo a leer. Estaba leyendo, encontré 7. 7. Sería No sé si estoy bien. largo, ya, 4. Cuando yo tomo los verbos, 4 verbos. por ejemplo, 4, o sea, hay por ahí. Ya. El primer versículo, pongámonos bíblico. Primer versículo dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ahí alzaba, ¿cierto? De elevar. E Israel prevalecía. Prevalecía es otro verbo. Más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejercicio. Cuando subía, pasaba algo. Cuando bajaba, pasaba algo. ¿Sí o no? ¿Quién hace la observación? ¿Quién está contando la historia? No sabemos. Pues se supone que el libro lo escribió Moisés, ¿cierto? Pero Moisés estaba ocupado. Tenía los brazos cansados. Alguien lo vio, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo tomo este versículo y quiero hablar de que la unión hace la fuerza, el primer versículo, el 11, ¿de qué nos habla? No habla de... A ver, los expositores bíblicos, ¿cómo van? Yo no me quiero salir de lo que dice la Biblia. ¿Del pueblo de Israel? Porque dice... Sí, el pueblo de Israel estaba peleando, ¿cierto? Pero el foco está en otras personas. Está en Ur, ¿cierto? Y está en Aarón. ¿Y está en quién? En Moisés. Y alguien se dio cuenta que cuando Moisés se cansaba, perdían. ¿Sí o no? Sí. Entonces, la unión hace la fuerza. ¿Y qué es lo que debo, qué es lo primero que me tengo que fijar si voy a hacer un sermón hablando de esto? De que la unión hace la fuerza. ¿Quién le estaba ayudando en eso? En ese versículo, o sea, yo puedo ver que
Cuando Moisés tenía los brazos en alto, ganaban la batalla, y cuando los inclinaba, o sea, perdían. Ya. Entonces ahí la persona se dio cuenta que Moisés estaba cansado. Bien. Entonces ahí tuvo que intervenir y Aarón para sostener los brazos, y se dieron cuenta que ahí el pueblo otra vez ganaba la batalla. Ya, entonces, la pregunta es, ¿cómo la unión hace la fuerza? El problema del primer versículo del cansancio. La unión hace la fuerza cuando todos ayudamos y vemos a alguien cansado y nos unimos todos y apoyamos. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque aquí de lo que nos está hablando del versículo es cuando alguien se agota. Entonces, si alguien se agota, se acaba la fuerza. ¿Y qué hay que hacer para que las fuerzas no se agoten? Ayudar. Asistir. Prevalecer. ¿Qué dice el verso? La respuesta está en el 12. Y las manos no se estaban pesadas, pero le tomaron uno la piedra y le pusieron. Aarón y Hur le sustentaban sus manos. Recibió ayuda. ¿Cuándo la unión hace la fuerza? Cuando recibió ayuda de Aarón y Hur. Ya. Entonces ya no es solo una persona. Cuando dos se ponen de acuerdo, utilizando el otro versículo que habla de si hubiera 1, 2, o 3 o 4. ¿Cómo? Es que la carga estaba, al parecer la carga estaba sobre Moisés, porque Moisés estaba parado y estaba con los brazos en alto. Ya, perfecto. Volvamos a la oración de transición entonces. ¿Cuál es la oración de transición? Le vamos a dar una respuesta. ¿Cómo la unión hace la fuerza? De acuerdo al versículo. Es que ellos se dieron cuenta de la necesidad que había. Entonces, ahí tomaron una piedra para que Moisés se pudiera sentar. Ya. Y le alzaron los brazos, hicieron dos cosas en una. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuándo menguó, cierto? ¿O cuándo fue menguado la batalla para el lado de los israelitas? Cuando Moisés bajaba los brazos. Ya, y eso ahí habla estaba de el cansancio. problema. El Sí. problema estaba cuando se cansaba. Entonces, ¿cómo la unión hace la fuerza? Cuando nos damos cuenta de la necesidad de la persona que lleva la carga y le ayudamos. Bien. ¿Usted es predicadora o no? A ver, cuénteme la realidad. ¿Eh? Dígame, hermana. Usted para mí que predica, ¿eh? ¿Cierto? Sí, hermano. Así es. Sí, entonces, ¿cómo la unión hace la fuerza? Primero, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que porque no peleamos solos, no dejamos que los líderes se cansen? Por ejemplo, estoy poniendo frases, ¿ya? No dejamos que los líderes peleen solos. Acompañamos a los que lideran. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Y eso está en lo que dice el texto. Hermano Moisés. Dice que ¿sí? Hermana Paola. Estaba viendo que quizá habría que cambiar la proposición en vez de decir cómo, cuándo. Cuando la unión hace la fuerza, entonces ahí es más fácil responder todo lo que estamos o están diciendo las hermanas. Qué buena su observación, excelente. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que estar llano cuando está construyendo un sermón a darse cuenta que se puede equivocar. Y lo mejor de todo es que uno se puede equivocar y puede reestructurar, puede volver a hacerlo. Y eso no es ningún pecado, ¿no? No es nada malo. Es simplemente enfocarse en lo que dice la palabra. Yo he tratado de esforzarlo a ustedes a que piensen de acuerdo a lo que dice el texto. No lo que ustedes... ¿Qué dice el texto? El texto en el capítulo 11 dice que cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos,
presencia de Dios. Y el pueblo no ganaba. Pero alguien se dio cuenta. Entonces, ¿es posible cambiar la proposición? Claro que es posible. Se puede cambiarla las veces que quiera, siempre y cuando esté en armonía con el texto. Lo que manda es el texto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le ponemos a la proposición? A ver si nos vuelve a calzar. ¿Cuál era la palabra, mi hermana Paola? ¿Desde cómo? ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo la unión hace la fuerza? Ya. ¿Y su respuesta sería? Disculpen, medio hipo. Podría ser, la unión hace la fuerza cuando nos ayudamos unos a otros, o la unión hace la fuerza cuando... nos damos cuenta del problema. Claro, me doy cuenta del problema de mi hermano y le ayudo en su dificultad, no sé, pues algo así. Ya, perfecto, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué dice el verso 12? Amor al prójimo, ¿cierto? Ahí hay fuerza, ¿cierto? El verso 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y las pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Mire, aquí hay un punto importante. Y hay algo, a lo mejor me voy a pasar de la raya, pero lo que está diciendo el texto, que si bien hay personas que se dan cuenta del problema, una de las soluciones no solamente es darse cuenta del problema, sino que echar mano a lo que está al alcance. ¿Qué hicieron? Bajaron del cerro para buscar piedra, fueron a buscar ramitas, fueron a buscar una silla de playa. ¿Qué hicieron Ur y Aarón? Pusieron una piedra para que se sentara Moisés. Pero la habrán ido a buscar muy lejos, ¿no? Ahí mismo nomás, la que estaba cerquita. Entonces hay que echar mano. Cuando la unión hace la fuerza, cuando nos damos cuenta que hay cansancio, ¿cierto? Y nosotros damos alivio al que está cansado. Segundo, cuando hay disposición, cuando echamos mano a las cosas que están a nuestro alcance, no a las cosas que no alcanzamos. ¿Están ahí? ¿Qué otra cosa? La disposición. Muy bien, la disposición. Hay una disposición. Ur, ¿cierto? Y Aarón se dieron cuenta del problema y hubo disposición. ¿Cuándo hace la unión? Y ahí empiezan a hacer todo el listado, todas las cosas, sin salirse de lo que dice el texto. Por eso que el texto debe gobernar el sermón. Ahora, una vez que ya tenemos más o menos, ¿cierto? La oración de transición, después vienen las divisiones y empezamos a hablar del texto. Y lo demás queda atrás. ¿Cuál es el propósito general del sermón, mi hermana Marcela? ¿Doctrinal? Volvemos a lo mismo. Uy. Pareciera así, que es algo, nos quieren enseñar, ¿cierto? Aliento, hermano. Hay cosas que se pueden hacer. Es práctico. ¿Ya? A mí me fascinan los sermones prácticos porque uno lo puede tomar la palabra de Dios y transformarla en algo con sentido, algo que se puede hacer. ¿Ya? Y aquí podríamos enseñar, por ejemplo, a un grupo de líderes. Supongamos que sea una reunión de pastores y tomen este versículo. ¿Ya? Dicen, bueno, hay líderes que están sobre los líderes, pero los otros también pueden ayudar. Todos pueden ayudar. Todos los que están ahí. Todos suman. Nadie resta. Ahí hay, por ejemplo, otra parte otra idea para hacer la oración de transición. Ninguno se restó. Todos son aporte. Unos, a lo mejor, llevaron las piedras. Otros tomaron las manos de Moisés y la sostuvieron, por decir algo. ¿Cierto? Y Moisés tuvo que estar sentado y sin hacer nada. Entre comillas. Porque lo que dice el texto es que él lo que hacía era interceder. No, tenían media hora dando gloria a Dios. Ay, tendríamos que colgarnos, ¿cierto? Para que no se nos vinieran los brazos abajo. Bueno, pero hay que ser práctico. Entonces, podemos darle un sentido doctrinal en cuanto a
a la unidad. Cómo nosotros mantener la unidad, y aquí tenemos ejemplos de cómo mantener la unidad. Poner atención, ¿cierto?, en los líderes cuando están cansados y ayudarlos. Aleluya. Echar mano a lo que tenemos, no andar buscando soluciones de otro planeta, ¿cierto?, que no son imposibles de llevar a cabo porque son tan rebuscadas que al final no sirven de nada. Pero hay que echar mano a las cosas sencillas, ¿cierto? A lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué otra cosa puede ser? Acompañar, porque Uri puede ser, profesor, al lado. Sí, Raquel. Ser obedientes. Ser obedientes porque cuando uno se deja guiar por los pastores en este caso, se va a la unidad al ser obediente a ellos, porque hay ovejas que son un poco dispersas también, y eso produce la desunión en las iglesias. Bien. Bien, muy bien, Raquel. Yo creo que la obediencia es importante. Ya, entonces podemos tener varios puntos. Ahora, todos los puntos que quieran exponer, no puedes poner un solo punto en un sermón. Mínimo 2, pero bien explicado. Mínimo 2. Ahora, si pones 7 puntos, que sean cortitos, fáciles de resolver. Porque si son muy largos, va a tener un sermón de 3 horas y la gente se va a quedar dormida. ¿Ya? Tratemos de enfocarnos en sermones a lo mejor de media hora nomás. ¿Ya? La ficha homilética sirve para eso, para medir los tiempos. Hermanos queridos, vamos a dejarlo hasta acá porque llegamos hasta la oración de transición e incluso ya deberíamos estar pasando las divisiones para empezar a enfocarnos solamente en las conclusiones, ¿ya? Entonces, la oración de transición es importante porque le da el sentido, ¿cierto? El sentido práctico al sermón, de explicarlo paso a paso.